Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a estar conversando junto a Nati y a Pau de un tema que de alguna forma continúa lo que fuimos hablando en el episodio anterior cuando conversamos sobre la crisis. Y es que hay momentos en que nosotros sentimos que si no tenemos todos los puntos de la vida controlados, algo va a salir mal, que tenemos que estar anticipando, ordenando, manteniendo estructuras que de alguna forma nos den seguridad y nos vamos aferrando a esta creencia de que todo esto nos va a proteger del caos. Pero la verdad, y vamos a ir conversando en torno a esto, ¿no? Que finalmente el control es una tensión que vamos sumando a nuestra vida. Y también vamos a profundizar un poco en esto que muchas veces también hablamos, sobre todo desde las terapias, de soltar el control, dejar también de romantizar un poco ese concepto y llevarlo un poquito a tierra, a que no es tan fácil también, lo hemos hablado varias veces, no es tan fácil como suelta, deja ir, libérate de, sino que requiere un trabajo de indagación interna y de trabajo interior, pero que sin duda vale la pena vivirlo. Y desde ahí es que estructuramos este que es nuestro sexto episodio de la tercera temporada. Nati, quiero partir conversando, preguntándote a ti, ¿cómo te vinculas tú con el control? Hola a todos, sí, el control me ha costado harto también aprender a soltar el control y más que nada entender lo que es el control. Eso me costó muchísimo. Creo que a todos nos va, lo que hablábamos en el capítulo anterior en realidad, ¿no? Como aprender a identificar estas emociones o lo que nos va pasando. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es, ¿verdad? Y es ir entendiendo también esa parte que cuando somos muy controladores y que de repente uno puede decir, no, yo no soy para nada controlador, pero muchas veces, ¿qué es lo que yo espero del otro? Eso es control. Quiero que el otro actúe de una manera, reaccione de una manera, y cuando yo espero que el otro haga o deje de hacer, o responda o deje de responder, eso es control. Y es una ilusión, además. Además, ¿qué es lo que puedo controlar yo? Todo lo que sale de mí, mis reacciones, cómo estoy yo comportándome, qué es lo que puedo hacer. Al principio, fuera de la grabación, ¿no? Les contaba, yo por ejemplo, hay cosas en el control que no puedo hacer, que me desespera, que es por ejemplo llevar una agenda. Yo no puedo hacer una agenda, no puedo llevar una agenda. Pero sin embargo, yo para eso, para mis terapias, tengo una agenda que es automática. Entonces, eso es lo que yo puedo controlar. Yo la pongo ahí al servicio de la gente, que se anote donde quiera, cuando quiera, a la hora que esté disponible y que la persona pueda. Entonces, yo ese control ya lo solté. Cada uno elige. Entonces, eso es algo que yo puedo controlar. Mi forma de accionar de acuerdo a una situación que me puede favorecer o no. Y desde ahí habito yo. Pero llegar a ese proceso, por supuesto que ha costado. Y uno va buscando y probando distintas herramientas. Y como siempre hemos hablado, no todo es así. No, cada uno va probando y si te funciona bien y si no, no. Y vas probando otra herramienta. Pero cada uno va viendo y tanteando, esto me sirve, esto no me sirve. Pero es eso, controlar lo que yo puedo manejar, lo que sale de mí. Pero el resto no puedo manejar nada, porque hay circunstancias, hay situaciones que pueden pasar, hay cosas que pueden interrumpir otras cosas y que de repente tenemos todo súper planificado, pero algo pasa y eso no puede suceder. Algo pasa que tenemos que pararlo, un ataque de risa que de repente nos saca de la grabación del podcast y tenemos que respirar y volver, ¿verdad? Entonces no todo es malo y puede ser, y eso también es control y es aprender a, bueno, entregarse. A permitir vivirte Claro. en los distintos escenarios, los distintos procesos, porque como tú dices, Nati, esto de, ok, tengo mis expectativas, mis formas, cómo debo hacer las cosas, también muchas veces obedecen a estructuras que fuimos creando para protegernos, para sentirnos seguros,
pero como dices tú, al final no todo nos acomoda. A propósito de lo que tú decías de tu agenda, me acordaba cuando, así como qué día nos juntamos, y yo tal día, tal hora, porque yo manejo mucho con agenda y es como necesito así como saber porque planifico en función de eso. Pero claro, cada persona tiene sus modos y sus formas y uno tiene que ser súper consciente de eso. Y ahí está la importancia de la autoindagación. También hablaba, estaba pensando justo, nos toca conversar este tema en plena temporada de ustedes, en temporada Leo, que Leo además, no puedo dejar de mirarlo a mis leoncitos, mis leoncitas, que son un signo fijo. En la astrología hay un signo cardinal que son los que inician, están los signos fijos que son los que estabilizan y los signos mutables, que son los que se preparan para el cambio. Y ese es el movimiento constante. Y los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, son los signos que justamente el control es uno de los grandes desafíos, porque tienden a generar como ya, vamos a fijar esta energía y por lo tanto también el desafío de esta transformación, ¿no? Y por eso les quería apuntar este tema desde la astrología, porque a las personas que tienen sus soles, por algo estamos hablando de este tema en la temporada Leo, porque estamos en una temporada Leo que también te invita a transformar mucho. Tenemos mucha energía de transformación. Entonces ahí, Pau, como buena leoncita, tú y tu relación con el control, ¿cómo ha sido en la vida? Quería tomar un poquito de las palabras de la Nati, que ahí también quería hacer harto hincapié en la diferencia en la planificación y con respecto al control. Porque la planificación es algo que nosotros tenemos, que está en nosotros. Cómo nosotros nos planificamos, nuestro plan A, B, C, D, E, F, Y, el que ustedes quieran. Y está el control, el que nosotros esperamos que otros actúen, el cómo otros se comporten, el cómo nosotros queremos que las situaciones puedan resultar o cómo se puedan generar ciertas circunstancias. Que ese es el control que nosotros cuando hablamos, que decimos cómo lo soltamos. ¿Qué es el control? ¿Cómo vivimos con ese control? ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, porque como bien lo decía la Nati, es difícil soltar ese control porque nacimos, nos criamos esperando y creyendo que los demás iban a hacer cosas que a nosotros nos iban a agradar o que tenían que hacer cosas que a nosotros nos pudieran funcionar, siendo que no es así. ¿Por qué? Porque cuando tú eres pequeño te dicen, bueno, siempre te tienen que dar lo mismo que tú entregas, pero no es siempre así, porque a veces yo puedo dar por un lado algo y por otro lado yo voy a recibir lo que entregué por este lado, como lo que hablamos de las cadenas de favores. Por un lado yo entrego y esta persona que recibió le entrega a otra persona que pueda estar necesitando por otro lado, por otro sentido. Entonces cuando decimos hace el bien sin mirar a quién, es un dicho de los cuales con los que más he trabajado este último tiempo. Y claro, el control, cómo lo fui trabajando, cómo lo he ido trabajando este último tiempo, porque todavía hay control que uno no termina de soltar. Ahí está el control sobre los familiares, sobre etcétera, cosas que a uno les cuesta más, como el todavía no puedo, con las barras. Cuando empiezo a trabajar con barras Access y cuando me doy cuenta que todo tiene un propósito y un sentido, cuando empiezo a entender y cuando empiezo a comprender y empiezo a ver que hay distintos puntos de vista según la perspectiva y según la realidad, como el buen ejemplo que siempre nos da la Nati, cuál es la parte del celular que cada uno ve. O sea, ustedes ven el celular con la cámara, yo veo una pantalla en blanco. Entonces, desde ahí es como yo he podido ir viendo estos puntos de vista, estas situaciones en las cuales el control he podido ir comprendiendo que no está en mí, que no puedo hacerme cargo de lo que dicen, de lo que piensan, de lo que hacen los otros, porque los otros son personas independientes que no tienen por qué pensar igual que yo. Y hay tantas realidades y tantas verdades en el mundo como tantas personas existen en el mundo.
Entonces, ahí es donde he podido ir dándome cuenta que el control no me estaba ayudando, sino que me estaba frenando. No me estaba cooperando con mi avance o con mi proceso o con, por ejemplo, el poder soltar una enfermedad o el poder vivir con una enfermedad y entender que todo está normal y que tenía que seguir viviendo, porque todavía podía respirar, todavía podía caminar, todavía podía comer, mi hija seguía creciendo, podía seguir haciendo las mismas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí fui cambiando el switch con respecto que hay cosas en las cuales yo no puedo y nunca voy a poder cambiarlas, porque no están en mí, no está en mi poder. No puedo, hoy día no tengo la solución para ciertas cosas y está bien, porque no soy perfecta, no tengo todas las herramientas del mundo y a lo mejor a veces me voy a poder equivocar y a lo mejor a veces me va a tocar ser la mala del cuento de hadas y voy a ser la mala de tu cuento de hadas, sí. Y bueno, va a ser tu historia, pero en mi cuento de hadas voy a ser la mamá que se preocupó por su hija, la que la protegió, etcétera. Entonces, depende de dónde lo mires, qué versión voy a hacer, si la mala o la buena. Entonces, desde ahí es como he visto el control. Sí, es súper importante esto que dices, Pau, porque muchas veces cuando pensamos en el control, eh, nos pensamos que debemos abandonarlo todo, ¿no? Y justamente es Sí. todo lo contrario, no es abandonarlo todo, es reconocer que de todo esto me corresponde a mí y cuál es lo que está afuera, las circunstancias, el sistema. O sea, nosotros podemos influir en el sistema, obviamente, porque los sistemas, los miembros interactúan con él y vamos modificando el sistema. Pero hay partes del sistema con las que de repente uno dice, yo choco con esto y no puedo hacer ningún cambio. Y tengo dos caminos. Por un lado, puedo estar constantemente chocando con esto, que es la realidad, o puedo entrar en la gran maestría, yo siento que nos toca a todos, porque esto nadie queda exento, que es la aceptación, que lo vemos mucho en constelaciones, pero que de verdad yo siento que traspasa mucho más allá entender que estas son las reglas de este juego, estos son los escenarios, las personas, mi tiempo, eh, el tiempo que de alguna forma mi alma eligió vivir acá, pero que yo ahora tengo que jugar este juego. Por lo tanto, mis acciones son lo único, como dijo la Nati, lo único que yo puedo ir controlando. ¿Qué decido? ¿Dónde pongo mi energía? ¿Dónde pongo mi presencia? Los límites que voy trazándome primero a mí misma y luego a los otros. Y trabajando en esto que siempre hablamos, que es la coherencia. El tema es que nos cuesta, obviamente, a todos y en distintos niveles y en distintos momentos puede ser más o menos, el enfrentarnos a esta sensación de incertidumbre. Porque también a propósito de lo que comentabas recién, Pau, nos van enseñando, cuando lo dijiste se me vino inmediatamente a la mente, esto de, nos enseñan que si tú haces esto, la otra persona va a resolver de esta manera. Pero eso tal vez se hace en tu familia, en tus vínculos más cercanos, y ahí uno después va diciendo, pucha, el sentido común no es el más común de los sentidos, porque lo que yo asumía que todos iban a hacer, o algo que me parece así como de perogrullo, muy básico, en realidad no lo es. Y ahí nos distanciamos y tengo dos caminos, o me enojo con la vida, me frustro y choco con eso constantemente, y decido darle mi energía a eso, o digo, bueno, este es el escenario y tengo que buscar qué puntos de acción tengo, porque tengo que tener algún punto de acción. Pero eso implica inevitablemente ir como revisándonos, indagando y enfrentando el miedo. En mi caso también el tema del control ha sido, yo siento que igual una de las grandes maestrías de la vida. Yo me rodeo de muchas personas con signo fijo. Yo amo los signos fijos. Me casé con alguien con muchos signos fijos. Eh, y claro, frente a eso, he tenido que trabajar mucho el control,
pero de a poco, en la medida que también he ido aprendiendo a soltarlo, sin soltar la planificación, que como dices tú, Nati, o sea, Pau, es algo que uno necesita. Yo necesito como cierto grado de planificación y cierto grado de sorpresa, porque la rutina también me viene la horquita marina y me desespera. Necesito mi cambio, Mundo sorprende, me dijo. claro, pero no tanto, un poco. ¿Segura? Qué divertido, perdón, pero qué divertido sentir que soy tan opuesta a ustedes, que yo, todo es así, hagamos esto ya, vámonos ya, no planifiquemos, yo mientras más sorpresa, Es que mejor. te falta Capricornio en la vida. Sí, te falta Capricornio, Por porque eso las dos tengo tenemos amigas Capricornio. mis grandes amigas son Capricornio. Para Yo eso tengo estamos. ascendente Capricornio. Sí. Así que es por eso, es por eso. Pero si O te sea, fijas, dijo. esto tiene que ver con empezar a mirar mi propia historia, lo que yo siento y yo lo que puedo actuar. Y trabajar con mis miedos, porque para mí ese es el tema. Sí. Cuando yo me empiezo a enfrentar, que es como, voy a parecer como cuento viejo, ¿no? Como que lo voy repitiendo, pero es que de verdad para mí la maternidad fue un punto de inflexión tremendo en mi vida. Cuando esto que parecía estar súper controlado, que era mi bebé adentro mío, sale y ya no tengo el control, entre comillas, ¿no? Porque era bien ilusorio el control después que viví la experiencia de haber perdido un hijo, ahí sí dije, no, en realidad tampoco tenía el control adentro. Pero con mi primera hija, como no pasó eso, tenía la ilusión de que estando adentro mío estaba controlada y segura. Pero cuando nace, es como, ya no tengo el control. Y yo me acuerdo que fue una de mis primeras sensaciones, para que vean lo controladora que era. Es como, ahora ya no todo va a mediar a través mío y si le pasa algo y si no, y ahí me enfrento a lo que decía la Nati antes, a darme cuenta cuán controladora era, que controlaba a todos a mi alrededor, obviamente a las personas que más amo para sentirme segura, porque si les pasa algo yo me rompo y me muero, muy Plutón en Escorpio, pero eh, inevitable. Hoy día ando así como muy conectada con la astrología. Ah, de ahí viene. Ah, de ahí viene. Sí, Ay, no era solamente un sentimiento que venía desde adentro. Ah, no, ya, ahora entiendo. un tema generacional. Entonces, ahí empiezo a mirar y a decir, ok, sí, tengo que empezar, porque si no yo vivía en sufrimiento, vivía es que si le pasa algo y los escenarios terribles proliferaban. Entonces ahí Uf, empecé a darme cuenta del control y a trabajarlo. Bueno, tu amiga. yo puedo acotar algo, hablando de la maternidad, ¿no? Que ahí a uno se le despiertan estos sentimientos extraños de control. Yo, por ejemplo, a los 2 meses que nació mi hija mayor, me fui a vivir a otra ciudad, por supuesto, para variar, ¿no? O sea, me fui a vivir a otra ciudad, Algo poco. algo poco. Y donde yo vivía estaba de Santiago a 3 horas. Y tenía que venir en bus. Y recuerdo que había una parte de la ruta que era súper peligrosa porque los buses eran conocidos que andaban a 1000 por hora. Y se provocaban muchos accidentes. Que yo decidiera subirme a un bus con mi hija Sí. era terrible. Solamente por la cantidad de películas que yo me pasaba, es que si había un accidente, que si no sé qué, no confiaba en nada, no podía hacer nada. Ese es el punto. Llegaba a tal punto que me limitó a no volver a subirme a un bus. Porque me daba pánico. De hecho, yo la llevaba en esos huevitos del coche. Entonces la llevaba en el huevito armado, le pagaba el asiento. Adulto, le pagaba el asiento, le cruzaba el cierre, le ponía su silla huevito y le ponía este armatoste, porque yo decía, tenía todo calculado, que si se daba vuelta el bus, lo que fuera a ella le fuera a llegar, no le tocaba nada, estaba todo bien puesto, el cinturón, que no sé, no, yo toda la película en caso de accidente lo tenía en mi cabeza ya, me la había pasado 10.000 veces, yo tenía solución para todo. Bueno, sigo siendo un poco así, ¿eh? Sí. Ahora para los temporales también fue como, entre todo el susto,
afloró, pero me di cuenta, y también esa es la otra parte, es también respetar que es esa parte amigable de tu control que tú también necesitas para tu bienestar. Eso, Y a mí me costó abrazarlo. entender eso. Y yo, por ejemplo, ese día fue como, pero mamá, no sé qué, todo el mundo me dice en general, siempre me han dicho alaraca. Pero está bien, Soy alaraca. Leo. Pero Tienes yo que decirle soy necesitaba, Leo. Lo quise decir. Tienes que decirle tú, soy Leo. bueno, la cosa es que habían anunciado, acá estaba terrible y toda la cuestión, y dije, y anunciaban tanta cosa, se veía, aquí estaba espantoso y todo, y era como, ya, a prepararse. Empecé, dejé todo listo en caso de, y teniendo todo listo en caso de, ya, tenía todo listo, preparado, o sea, hasta la comida en caso de, ¿verdad? Entonces tenía todo estaba previsto. Y eso a mí me dejó tranquila. ¿Qué pasó? Pudimos empezar a jugar juegos de mesa. Pero ¿te fijaste ¿Cachai? que eso fue planificación y no fue control? Porque estaba bajo tu planificación. No incurriste en nada externo porque tú pudiste organizar, tú pudiste realizar. Sí, a lo mejor para otras personas podría ser extremo. Sí, pero eso es lo que yo puedo controlar, lo que sale de mí. Justamente. Exacto, pero es tu planificación. Es que la planificación ayuda a no controlar en exceso, ¿cachai? A mantener Ahí tu está. control. Pero Porque es una no estás herramienta, controlando la el planificación es una herramienta para poder sostener tu control, lo que tú puedes hacer. No puedo yo ir a Exactamente. controlar a otro, pero sí yo puedo controlarme a mí. Y eso me ayudó a qué? A controlar mi emocionalidad y no desbordarme, estar tranquila, saber que en caso de ello tenía todo previsto. Sí. Claro. Y que gestionaste lo que necesitabas para sentirte Justamente. segura. Pero Ayudaste claro, y ayudaste con herramienta. exacto. Pero ahí, claro, el control habría sido como volverte loca dentro de no, no salgan, no miren, no, y no, no permitirse vivir el momento, que también, a ver, son como delgadas líneas, ¿no? Sobre todo cuando Sí. uno tiene personas a cargo, que son los hijos, que uno tiene que cuidar que no se mueran, básicamente. Eh, de esa, Sí, pero sí. Entonces, claro, en esta delgada línea que con el temporal, sobre todo donde tú estás, que fue súper heavy, entonces, ok, ya, no salgan, no se expongan, está listo, pero no voy a estar todo el rato con el run run dándole vuelta al mismo tema. Vamos a enfocarnos en resolver y disfrutar, porque tampoco nos vamos a quedar atrapados. Y ese es el tema con el control. El control se siente tremendamente incómodo. Cuando yo Sí. estoy desde el control, estoy agotado, estoy estresado, me siento que no tengo capacidad de acción, me siento impotente, puedo tener rabia o agotamiento, ¿no? Pero cuando uno hace estos otros movimientos, uno se escucha. Y ahí está el tema de decir, ok, ¿qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo puedo hacer? Y con una situación así, porque este temporal a todos de alguna forma nos dejó, no, no esperábamos que esto pasara. De Claro. hecho, como, aparte que habíamos aprendido tanto a no creerle a los pronósticos del tiempo, dijimos, ajá, otra vez no va a pasar. Y pasaron cosas que no correspondían o no había registro en las zonas donde ocurrieron de que eso hubiese pasado antes. Entonces, eh, como no había memoria, no había anticipación. Pero el tema es que hay que entender que sí, el tema de soltar el control no es dejar de actuar, no es dejar de decidir, sino que es no peleo con lo inevitable. No podías pelear con la lluvia, con el viento, no podías pelear contra que se cayeran los árboles. Yo les contaba lo que Que si pasó. se cortara la luz, el Claro, agua. es como, pucha, es lo que menos uno hubiese querido que pasara, pero pasó. No puedo quedarme peleando con eso, tengo que resolver con lo que hay. Y eso O nos, sufriendo. Claro. claro, y eso nos libera de Y, mucho peso. y dosificar la energía, que en un momento también lo conversamos, que es el dosificar la energía con respecto a que es realmente, claro, me sirve mantener mi mente ocupada, sí, pero
estoy dispuesta cuando estoy en un alto nivel, porque por ejemplo lo que explicaba la Nati que estaba con un alto nivel de estrés, y podríamos estar en distintas situaciones de la vida a alto nivel de estrés. Tengo que priorizar, porque tampoco a lo mejor voy a lograr hacer todo, tampoco voy a poder, pero no es por un no querer, es porque cuando trato de hacer todo también me canso, también me frustra, también me agoto, y con esa sensación al final termino cayendo en un vacío en el cual no logro salir. Y al final, en vez de sentirme satisfecho porque logro hacer cosas, me logro sentir incapaz porque no las puedo hacer. Entonces, el control nos puede llevar a distintas situaciones en las cuales el que, claro, queremos tener el control de que resulte, pero al final estamos tan cegados y estamos tan puestos en que nos resulte una situación que al final no nos termina resultando. Y no es una situación en la cual estamos esperando a la que pueda estar bien o que pueda estar mal, sino que simplemente estamos por un objetivo, pero dejamos de ver el resto del abanico. Y al dejar de ver el resto del abanico, perdemos el horizonte. Y ese es el control. Y entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo de la Nati, que es un muy buen ejemplo. Ella no perdió el horizonte porque vio el panorama completo. Comida, entretención, lugar seguro, calentito, familia reunida, estamos. Entonces, ¿qué es la necesidad básica? Cuando sentimos que hay mucho control, cuando sentimos que el control queremos tenerlo, que estamos por un objetivo, tenemos que ver cuáles son las necesidades básicas antes de llegar a ese objetivo. Cuando las necesidades básicas están cubiertas, ya lo demás se va a ir dando solo. No es una cosa del querer o no querer, es una cosa que realmente podemos lograr realizar. Y ahí claro, y eso un exceso de control sería que yo hubiera estado, no te muevas, no hagas, no. No gastes la pila del celular, no gastes esto. Nosotros que le pedíamos reporte a cada rato. Y fíjate que justo en este contexto aparece el mensaje en nuestro grupo, ¿cierto? Estoy sin luz, no se puede editar el podcast, no se puede subir el podcast. Sí. Y nos tocó una semana de pausa, que aparte fue súper loco, porque justamente el episodio que grabamos, nosotros siempre grabamos desfasado, entonces grabamos un episodio que fue el de la crisis antes de que esto pasara. Entonces grabamos esto casi como de una manera media pitoniza, así como era una crisis. fue muy, bueno, como nos ha pasado con otros episodios. Siempre tienen que ver con lo que vamos trabajando. Y justamente nos toca ahí soltar el control y decir, bueno, raro más, o sea, no se puede. No podemos sumar más tensión porque no es lo esencial. Y podemos pausar una semana y volver a grabar la siguiente y después editar y hacer y resolver. Eso también es parte de estas maestrías y lo comento también como para abrirlo dentro del círculo de la tribu, porque es algo que nos pasó hace nada. Y fue como, ¿y qué hago? Es que no se puede hacer nada y está bien. Y no pasa nada porque no está en nuestro control. Podíamos haber elegido, pero pucha, yo resuelvo, no sé qué, buscamos y nos estresamos de más y no tiene sentido. Lo que nos pasa generalmente, que a mí se me va, que no subí la historia, no subí el post, no subí que se me fue, que se me pasó, no pasa nada. Entonces, que fue al inicio, les juro, era que casi, chiquillas, las defraudé. Casi. Oh, soy la peor. Leo. Sí. Listo. Luego fue como, no, las chiquillas, no es así. Entonces, después entender y aceptar que no pasa nada. O sea, listo, no pasa nada. No hay un problema, no hay un conflicto. Y que las redes sociales están y que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo porque nos gusta, lo estamos haciendo porque lo pasamos bien conversando, porque nos entretenemos, porque
nos queremos, porque estamos acá no solamente por los views, por los likes. Sí, apóyennos, dejen los me gusta, síganos en nuestras redes sociales, aprovecho de dejar la mención, pero no solo por eso, sino porque nos gusta y es porque nos llena. Entonces, desde ahí también a nosotros nos cuesta soltar el control y no es solamente estamos hablando desde de que no es fácil. Y todo lo que hemos hablado en tu tribu estelar no ha sido fácil, pero creemos que cuando lo hacemos en tribu, lo podemos hacer más ligero, lo podemos hacer más Acompañadas. llevaderos, Nos acompañadas. contenemos, sí. Exacto, entonces todas esas situaciones es más agradable y nos podemos apapachar, nos podemos abrazar, como lo hacemos entre nosotras cuatro, junto con la Caro, que le mandamos un besote. Entonces, no, ustedes también son parte de esto y lo hacemos porque nos gusta. Entonces, desde ahí aprendimos que no es solamente el ser tan estricto que a cierta hora, que a ciertas cosas, que la publicación, que esto otro, sino que es desde ahí porque nos gusta la gráfica, nos gusta el diseño, nos gusta hacer, nos gusta que nos gusta el toque. Sí, nos gusta el toque. Entonces, pero es porque nos apasiona, la verdad es que sí. Ahí hay un tema que tú tocas, Pau, que yo me quiero colgar de ese tema para seguir abriendo la conversación que hablaste de las redes sociales. A veces las redes sociales son un catalizador del control brutal. Me refiero no solamente en términos de lo que estabas hablando de cuando uno publica y va gestionando tus redes, sino con esta sensación de que tienes que estar todo el tiempo sabiéndolo todo, al corriente con toda la información, todas las noticias, todo lo que está pasando, con las notificaciones de WhatsApp o de la mensajería que uno tenga en cero, porque voy respondiendo inmediatamente todos los... Y ese estrés que muchas veces, y la Pausi como así, tiene limpiecito su WhatsApp, Yo pero, no. pero toda esta sensación que de repente como tengo que estar ahí disponible constantemente y es como, no, Voy a compartirlo. Yo soy el opuesto, insisto. Bueno, 124 mensajes hay por ahí. decirle, Yo los grupos que no por quiero, que eso no me tiene agenda interesan, automática. los silencio o los archivos. Y las cosas que sí contesto, no puedo tener notificaciones, me da toque. De hecho, en el correo de la empresa también es lo mismo. Y me desespera tener muchas cosas. Lo siento. Es un control Bueno, que he eso es lo tratado, que a ti te da calma. pero lo vivo. Exacto, me da calma, pero es un control que sé que puedo manejar. Entonces, cuando no lo puedo manejar, ¿qué hago? Lo bloqueo. O sea, no lo bloqueo, lo archivo, lo silencio. Esa es mi forma, mi límite. El grupo, el curso. Sí, los miles de grupos de como apoderados. Eso no Ay, se horrible, dice, sí. amiga, eso no se dice. Pero fíjate que volvemos a esta como la delgada línea, ¿no? Porque eso a ti te Sí. da calma y es lo que tú puedes gestionar. Sí, Pero si esto se transforma para ti en un estrés de tengo que estar respondiendo, o sea, estoy haciendo lo que sea y ay, tengo que responder al tiro, tengo que escribir, tengo que mirar, tengo que saber todo lo que está pasando en todas partes. Porque no vaya a ser que es muy psicosis de periodismo, ¿no? Pero es que de verdad esto, como tienes que saber lo que está pasando en todas partes y tu vida en qué momento está transcurriendo. Porque si estoy ¿Y tienes desgastando todo mi eso? tiempo ¿Tienes el mismo foco para los tuyos y tu familia y tu entorno? no, y lo que te interesa a ti, yo por ejemplo, Instagram y Facebook los tengo sin notificaciones. El celular no me puede notificar. Tengo desactivadas las notificaciones. Por lo mismo, porque sé que si me llegan las notificaciones las voy a revisar. Y por eso no las he visto los memes, chicas, lo siento. Yo no bueno, los pero veo. ahí tiene que ver con la noticia que meme. ¿Ah? Pero tiene que, no, te quedó claro con los mensajes sin responder de WhatsApp. O sea, olvida, Sí, o no, sea, no lo digo. olvídalo. Pero tiene que ver, el otro día
justamente conversaba esto en familia, ¿no? Eh, es como, sí, está bien mantenerte conectado, es una herramienta, pero eso no es tu vida, porque no es real. Justamente. Sí. Porque a No es el tú a propósito tú. de uno es como, es que no, es que me está preguntando, le tengo que responder al tiro, oye, en este momento estás comiendo, en este momento vas a salir, en este momento estás haciendo otra cosa. Y bueno, por lo menos nosotros tenemos la fortuna de recordar el tiempo antes de esta inmediatez y de saber Claro. que antes no era como llegar y el tiro con ponerte en contacto con un otro, porque de partida primero tenías que armarte de valor para llamar por teléfono y decir, ¿estará no sé qué persona? Tía, ¿Ya? ¿Estará? tía, esta es la Lucía. Claro, y ahí es como, No, no, llamaban al papá. Hola, buenas noches, o hola, buenas tardes. Habla Natalia. Fíjese que soy amiga de su hija. claro, pasar por todos los filtros. Y si es que, no, que Tan salió. pudientes ustedes. Tenían Tenemos teléfono. Yo teléfono. creo que no tenía ni teléfono. Dios mío, es que ella es muy joven. Yo ni Se teléfono me, tenía, ca- amiga. se me cayó el carnet. No, pudiente te digo. No, si Pudiente, yo conozco pudiente los teléfonos. Yo tenía que ir a la esquina, tenía que ir a la casa de mi abuela para ir al teléfono. Imagínate. ¿viste? No, no. Acá había teléfono. O sea, O sea, pero no había muchas ganas de hablar por teléfono, porque además era un lío cuando llamaba a alguien y tener que pasar por todos los filtros. Pero esos como recuerdos de la falta de esta inmediatez te llevaba al presente, a tu presencia, a dedicarte a lo que estabas haciendo. Entonces también es donde ponemos este eje, que tiene que ver mucho con el control. Y lo vinculaba con el tema de las noticias y que está bien estar informado, está súper bien. Pero antes, así como ya estoy así como cuando hablan los abuelitos, es que antes las noticias eran 3 bloques una al día. hora. Ahora hay Y canales una hora cada una. claro. Entonces tú sabías que a Pero cierta hora te informabas. Justamente. todo el temporal, todo ese fin de semana. Uy, Claro. yo no vi tele. Y eso tiene que ver con soltar el control. Yo creo que sí, Trampa. justamente. Eso lleva a que uno como se intoxique. Yo creo que gran parte a mí me pasó eso. Sí, porque es como lo que hablábamos en los otros episodios, que nos costó llegar al final el déficit atencional. Perdón, tenía que decirlo. Lo que hablábamos las otras veces, ¿qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo que con qué estamos nutriendo? ¿Con qué información? ¿Con qué música? ¿Con qué estamos nutriendo? Y justamente veía en el screenshot en colación. Veía, screenshot se dice cuando uno hace el Reels. No, no es screenshot, pero te ¿A qué? entendí. Po? Al screenshot de la pantalla parece Sí, ya. el pantalla. No me sé ni las cosas, viste, ya, mira, ya me quedé en el pasado, ya, listo. Ni que me escuche mi hija. El doom Ya, la scroll, cosa es que el eso, scroll. ya, scroll. Ya, eso. La cosa es que cuando hacía eso, eh, con el dedito, un Reels me aparece y decía, cuando recibo una noticia negativa, ¿qué hago? Elevo mi energía. Escucho música que me agrade y que trato de transformarla, que es un poco lo que les comentaba hoy día. A veces yo no amanezco de buena, y amanezco de mala, amanezco porque estoy estresada, porque me muevo, porque me quedo Eres dormida, porque no humana. me quería quedar dormida. Exacto. Entonces, ¿y qué hago? Voy en el camino y pongo música y trato de cambiar la energía del día. Me pasan cosas malas, si me atravesó un pelotudo por en el auto. Listo, no, sigamos que el día va a mejorar. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Entonces, y también va en la disposición en la que uno se enfrente. Entonces, claro, decimos soltar el control, pero ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar para soltar el control? La nutrición auditiva, la nutrición visual,
la nutrición alimentaria, la nutrición, lo que a ti te haga sentido, lo que a ti la herramienta que tú encuentres que sea positiva para ti, ir a terapias con estas hermosas, maravillosas, preciosas, aquí presentes, sanando con el alma, renaciendo juntos. PGB Hay muchas PGB terapias, hay muchas terapias que nos ayudan a soltar el control, porque a PSP, veces Carolina Kahn. PSP, Carolina Gann, con la neurodiversidad también, porque a veces en la neurodiversidad se ve mucho, no solamente en el signo solar Leo, en la neurodiversidad se ve mucho el tema del control, demasiado. Sí. Para Me que lo hiciste vean como acordar los de. neurodiversos. Me hiciste acordar, o es alemán o es autista. Autista. Los dos. Porque el control a veces también viene generacionalmente, entonces también se puede ver desde las constelaciones, desde los Por registros patrones familiares. akáshicos, con patrones familiares, desde la sanación de origen, o desde también a veces de dolencias que podemos tener. Me imagino que con la Nati nos puede contar más con los masajes iniciáticos. Yo imagino que el control en el cuerpo se siente, o sea, yo lo sentí. Sí, y la mayoría tiene que ver con la zona acá alta, o sea, casi todo el control está alojado en la espalda. Y tiene que ver, mucha gente, la espalda alta, que tiene que ver con, además de controlar, que es parte de ese control, ¿no? De ser controladores, es cargar los problemas que son de otras personas en tus propios hombros. Y eso se refleja con, ay, después estoy con tortícolis, me duele, no puedo girar la cabeza, me duele acá atrás la espalda, me duelen los hombros, estoy encorvada, todo eso es porque estoy controlando y además estoy cargando en este control el peso de cosas que no me corresponden. No estoy enfocada en mis asuntos. Sí. También desde la astrología también lo podemos ver con la luz. Claro, con los aspectos a Plutón, los aspectos en la casa 8. Igual uno puede ir viendo varios factores, pero si tú te vas fijando, Pau, a todos los seres humanos nos toca el control. Sí. Hay mapas, el cuerpo es un mapa, la carta natal es un mapa para entender desde dónde controlo, qué es lo que me genera, porque al final lo que nos enseña la astrología, por qué controlo, es entender este lenguaje arquetípico. Mi control viene por el miedo a la vulnerabilidad. Por ejemplo, a los Escorpio, que siempre les hablan de que son controladores, manipuladores, etc. Y están regidos por Plutón. ¿Pero por qué? Porque son tremendamente sensibles. Entonces se arma toda una coraza para no llegar a sentir el dolor. Y eso es lo que nos mantiene en el control. Pero el tema es que hay una parte del control que yo lo llamaría gestión, planificación, que es necesaria, que es la que nosotros podemos movilizar dentro de nuestras herramientas, y hay otra que es la que nos quita libertad. Es el que nos mantiene mirando la ventana y no viviendo. Y yo en mi caso lo recuerdo mucho con el tema de como periodista, si bien nunca fue mi área, nunca fue lo que pero inevitablemente había como una cierta deformación profesional a estar mirando mucho lo que ocurre. Entonces, frente a ciertos eventos particulares del país o del mundo, quedarme pegado buscando noticias, qué dijo y qué hace, qué movimiento. Y de repente podía pasar toda la tarde solamente investigando qué estaba pasando afuera, a miles de kilómetros de acá, completamente desconectada de mi vida, que es acá. ¿Por qué? Por control. ¿Por qué? Porque si a alguien se le ocurre apretar algún botón y dejar alguna escoba a nivel mundial, pero fue como, ya, ¿y qué tanto de eso yo puedo controlar? ¿Qué estoy sumando yo? Insisto, está bien estar informado, pero el estar sobreinformado también puede producirnos una intoxicación que nos aleja del presente y nos quita la libertad, que es lo que creemos que ganamos con el control. Así es. Porque potenciamos los miedos en general.
De hecho, yendo al ejemplo con el que empecé, cuando yo les contaba esto de subir a mi hija en un bus, cuando era bebé, Sí. era el miedo a la pérdida, justamente. Entonces, ir soltando, bueno, yo todo esto que les he contado, que hay 120 y tantos mensajes aquí, el que no veo los memes, el que no veo, es porque esos son los controles que yo solté, porque yo era peor que la Pau. Yo era súper, súper controladora, pero no me daba cuenta que lo era. Yo no podía dejar, o sea, no podía dejar un mensaje sin responder. Inmediatamente y todo, y con más información de la necesaria incluso. Bien controladora, entonces esas son cosas que finalmente terminas en un estado de estrés importante, con una angustia importante, con falta de tiempo. Es que mi jefe, es que mi trabajo y tu vida, hay un dicho que yo eso lo aprendí hace mucho tiempo y es, espérense, me estoy acordando de la frase. Era, ustedes me ayudan. Búscala en el archivo, búscala. ¿Trabajo para vivir o vivo para trabajar? Trabajar, ¿Verdad? tal cual. Ese es el punto. Y yo me di cuenta que yo vivía para trabajar en algún momento. Vivía para complacer a los otros, para quedar muy bien. Yo siempre muy profesional, todo muy perfecto. Yo siempre tenía que tener todo impecable. De hecho, es más, les voy a hacer una confidencia. Hoy me mandó un mensaje un jefe que tuve hace muchos años para saludarme. Y me agradecía y me recordaba lo buena trabajadora que yo había sido y que siempre se recordaba y que me agradecía aquellos tiempos, ¿no? Entonces, de hecho, con él, fueron las primeras veces que enfrenté mis miedos y puse límites. Y eso te hizo una buena trabajadora. Justamente. Han pasado yo creo que más de 10 años. Y él, bueno, todos los años me saluda, ¿no? En ocasiones especiales. Y entonces, él hoy me manda este mensaje para saludarme. Y fue como, wow. Yo también, de hecho, le agradecí porque también aprendí mucho de él. Él me enseñó mucho cuando uno dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Él es un hombre que es seco en muchas cosas. Y él me enseñó muchas cosas. Y yo aprendí mucho que hoy yo sigo poniendo en práctica, justamente. Pero lo que más me gustó es que de esa época yo aprendí a poner límites. Era la época en que el WhatsApp se empezó a ocupar por primera vez en el trabajo. Y yo trabajaba a ciertos horarios, yo tenía hijas pequeñas, no estaba en este país yo, y él me mandaba mensajes constantemente en distintas horas. Y yo al principio se le respondía a todo a la hora que me mandara, yo le solucionaba la vida, porque yo estaba ahí contratada para solucionarle la vida. Y lo que él necesitara, yo Y de repente dije, a ver, espérate, ¿estoy en mi horario de trabajo? No estoy en mi horario de trabajo. Y no le contestaba. Pues llegaba al trabajo y él me decía, oye, te mandé mensaje. Ah, es que yo no estaba trabajando, estaba ocupada. Estaba en mi vida. Porque es el darte cuenta de que en esa época, me acuerdo, yo tenía que llevar unos talleres a mi hija, no sé qué, yo estoy con mi hija en sus clases, su profesora, no sé qué, y muchas veces yo me perdía de la mitad porque estaba metida en el teléfono escribiendo, solucionándole problemas a mi jefe. Entonces, ahí yo empecé a poner límites. Y desde ahí yo aprendí, y él entendió también eso, que conmigo, si quería, yo le respondía a todo, incluso me podía quedar horas extra, no había ningún problema. Pero yo trabajaba lo que tenía que hacer, lo que trabajaba era dentro de la oficina. Fuera, a no ser que realmente fuera
excepcional, yo respondía o solucionaba un problema. Y es eso, es donde yo tengo que ir poniendo también ese límite que hemos hablado más de una vez y soltar el control de que desde el miedo, si al final es miedo a perder la pega, miedo a que me pase algo, miedo a que... A no enterarme, miedo a fallar hacia afuera, pero Exacto. no en lo de adentro. Y tengo que tener miedo a no cumplirme a mí misma. ¿En qué minuto estoy viviendo yo mi vida? ¿En qué minuto me estoy dedicando yo a ser feliz? Y por eso ahora, a mí, honestamente, por supuesto que hay prioridades, ¿no? Pero hay mensajes aquí que hay un montón de grupos que no lo voy a contestar. O la gente, mis pacientes saben que yo si estoy, por ejemplo, grabando, mi teléfono está en silencio. Es mi asunto. ¿Qué controlo yo? ¿Cuál es mi planificación, como dice la Pau? Mi teléfono está en silencio. A mí escríbanme a la hora que quieran todo, porque yo me voy a acostar y mi teléfono queda en silencio. Yo no tengo Modo volumen, y nocturno. si estoy ocupada o en terapia, mi teléfono está en silencio. Cuando yo tengo tiempo y disponibilidad, yo siempre voy a contestar. Pero cuando yo tengo tiempo y disponibilidad, entonces me dedico a responder y generalmente mando audio porque no tengo tiempo para estar escribiendo. ¿Cachai? Priorizo y ordeno. Y vas Justamente. cooperando con tu vida, si al final es eso, como oriento mis esfuerzos a mi vida, a lo que yo puedo controlar, a mi presente y a responder a mis necesidades. Y entender que hay cosas que uno no puede cambiar, como cuando hablábamos de estas cosas del sistema que uno no puede modificar. Y reconocerlos también nos quita un peso. Sí, puede ser incómodo, pero si yo sigo luchando con una falsa creencia, esperando que yo voy a modificar algo que no lo voy a poder hacer, voy a desgastar mi vida peleando como, bueno, como Sísifo, ¿no? Tratando de llevar eternamente esta piedra que al final nunca va a llegar completamente a la cima. Entonces, ir soltando el control cuando nosotros, y por eso también lo hablamos acá, en terapia muchas veces habla, es importante soltar el control, no es algo que no sea real, porque todos los seres humanos buscamos el control, pero tenemos que ver qué es lo que necesitamos. Quería aportar algo ahí, porque en uno de los episodios hablamos cuando llevamos las cargas de los otros. Y es una clara, un claro ejemplo que cuando no soltamos el control, como decía la Nati, se siente el control aquí en la espalda, en la parte alta del control de las cargas que nos ponemos sobre los hombros, sobre el control que debemos llevar sobre los otros. Es un claro ejemplo de cuando no queremos soltar el control. Entonces, es un tema que está muy vinculado porque a veces creemos que cuando nos están obligando a que nos hagamos, a ver, ¿cómo explicarlo? Nos hagamos cargo de otros y nos cuesta soltar y decimos que es porque están dependientes de nosotros, etcétera, pero al final es porque nosotros mismos no estamos soltando el control sobre esa acción. No sé si se logra entender bien la idea. Y tiene que ver con los límites. Claro. Y cuánto realmente, que a veces, por ejemplo, si lo llevamos al terreno de los hijos, nosotros no los podemos controlar. Así como no podemos controlar lo que les pasa, podemos guiar, acompañar lo más posible, como en constelación hablamos, sostener, pero lo que les pase, cómo les pase, no tenemos el control. Sí, cómo reaccionamos frente a esas situaciones y cómo acompañamos desde ahí. Entonces ahí está la pregunta, es como, ¿esto depende de mí? Yo me pude anticipar a esto porque no me puedo anticipar a todas las cosas. Entonces, ¿a quién me puedo anticipar realmente? Y empiezo a entender un poco la orgánica de la vida, porque no tenemos que tener todas las respuestas y no las vamos a tener, pero sí empezar a generar hábitos que sean más amables con nosotros. Y ahí está la invitación de este episodio, de entender que cuando soltamos el control, mis queridos signos fijos, a todos los que nos están escuchando, que tengan harta carga de signos fijos, pero en realidad todas las personas, en mayor o menor medida, soltar el control no es perder el poder,
es recuperar el poder que pierdes, que nosotros perdemos cuando estamos afuera, intentamos manejar lo que no es nuestro, lo que no nos corresponde. Es empezar a confiar y tomar la vida con madurez de decir, a ver, esto es lo mío, esto es lo que yo puedo hacer y ya no voy a luchar contra lo que efectivamente jamás pude gestionar. Y ahí la vida se va volviendo ligera y es un trabajo constante. Porque hay partes de la vida donde uno dice, bueno, ya sí, solté el control de esto estoy en proceso, porque bueno, por algo estamos encarnados, pero es la invitación de ir cuestionándolo, ir mirando y decir, a ver, esto depende de mí, yo realmente podía hacer algo distinto, ¿qué gano yo poniendo mi energía en tal o cual lugar? Y cómo esto modifica mi vida. Y ahí volvemos más a nosotros. Y por eso, como muchos de los temas que hemos hablado, requiere esta autoindagación, esta escucha, la escucha del cuerpo que hablaba la Nati, de ir viendo dónde esto se va sellando, ir mirando también qué respuestas inconscientes automáticas damos frente a cosas como cuando tú, Pau, hablabas de los patrones que le damos y estas cargas, pero que finalmente son distintas configuraciones que nos quitan libertad. Y soltar el control es ganar libertad y es ganar paz mental. Y esa es la invitación de este episodio. Les agradecemos a todos los que han escuchado hasta acá. Este es nuestro 6º episodio de la 3ª temporada, después de temporales, después de harto movimiento y entrando en un nuevo eje nodal. Yo creo que por eso he andado tan activa con el tema astrológico. Les agradecemos, Pau, Nati, por todo lo que conversamos y les recordamos seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, que siempre lo dejo al final, y nuestro canal de Messenger, de WhatsApp. Y les recordamos, de Messenger, ahí como, mira, no lo habíamos pensado. No, en Messenger todavía. Y les recordamos seguirnos en nuestras redes también, no solamente en Tu Tribu Estelar, a Nati en Sanando con el Alma, Pau en PGB Terapias, a Caro con PSP, Carolina Gan, ella es psicopedagoga. Les recordamos a todos los que vean el tema de neurodiversidad en adultos y niños, por eso también es un tema importante, y a mí en renaciendojuntos.cl. Nos vemos entonces para un próximo episodio y espero que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Tu tribu estelar.